El comienzo de una revolución. El sol ardía sobre el Jordán. Una multitud se agolpaba en la orilla, con los pies hundidos en el barro, observando cómo un hombre delgado pero imponente, de túnica gastada y mirada ardiente, bautizaba a quienes venían a arrepentirse. Su nombre era Juan, y su voz tronaba como un trueno. Enderecen sus sendas. Entonces, entre la multitud, apareció un hombre diferente. No era un mendigo, ni un sacerdote, ni un fariseo con túnicas ricas. Era un carpintero de Nazaret, pero su sola presencia silenciaba el río. Era Jesús. Juan lo reconoció de inmediato. Su corazón latió con fuerza. ¿Tú? ¿Bautizarte yo? Soy yo quien debería ser bautizado por ti. Pero Jesús sonrió con calma y le respondió: déjalo así por ahora. Es necesario cumplir toda justicia. Juan asintió, tragando saliva, y lo sumergió en el río. En el instante en que Jesús emergió, el cielo se desgarró. Una luz descendió como una paloma, y una voz resonó entre las nubes. Este es mi Hijo amado. En él tengo complacencia. Un escalofrío recorrió a todos los presentes. ¿Qué significaba esto? ¿Quién era este hombre? Pero Jesús no se quedó para responder preguntas. Había llegado el momento de su prueba. Se alejó del río, adentrándose en el desierto. Allí, donde la arena ardía bajo sus pies y el viento rugía como un lobo hambriento, la batalla estaba por comenzar. El desierto y la prueba. El sol golpeaba sin piedad. 40 días y 40 noches. Sin comida. Sin agua. Solo el viento silbando entre las rocas y la sombra de los buitres en el cielo. Jesús estaba solo, o al menos eso parecía. Entonces, apareció él. Una silueta oscura se deslizó entre las dunas. Su voz era suave, como una serpiente en la arena. Si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Jesús, con el cuerpo debilitado pero el espíritu firme, levantó la mirada y respondió: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La sombra se estremeció, pero no se retiró. En un instante, el desierto desapareció. Ahora estaban en la cima del templo más alto de Jerusalén. Si eres el Hijo de Dios, lánzate. Está escrito que los ángeles te sostendrán en sus manos. También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. La sombra apretó los dientes. Una última carta. De pronto, estaban sobre una montaña inmensa, viendo el mundo entero. Ciudades, riquezas, ejércitos. Todo a su alcance. Todo esto te daré, si te postras y me adoras. Silencio. Una pausa que heló el tiempo. Entonces, Jesús pronunció las palabras que hicieron temblar la tierra. Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Un rugido de furia retumbó en el aire. La sombra se desvaneció, y en su lugar, la brisa fresca trajo consigo un nuevo aliento. Ángeles descendieron a su lado. Había vencido. Pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Jesús descendió de las montañas con un nuevo propósito. Sus pasos ahora lo llevarían a los caminos polvorientos de Galilea, donde la historia cambiaría para siempre. Milagros y maravillas. Jesús descendió del desierto con fuego en la mirada. La espera había terminado. Las aldeas se llenaron de susurros. ¿Quién es este hombre? Decían que hablaba con una autoridad que ningún maestro de la ley tenía. Pero no eran solo palabras, eran hechos. El agua que se convirtió en alegría. En una boda en Caná, la celebración estaba a punto de convertirse en vergüenza. Se había acabado el vino. Su madre, María, se acercó y le susurró: no tienen vino. Jesús miró a los sirvientes y les dijo: llenen esas tinajas con agua. Ellos obedecieron. Cuando sacaron una copa y la llevaron al maestro de ceremonias, su rostro se iluminó de asombro. El agua se había convertido en el mejor vino. La gente quedó maravillada. ¿Quién era este hombre, que incluso el agua obedecía?
El poder sobre la enfermedad y la muerte. Las noticias corrieron como fuego en el viento. Jesús tocó a un leproso y su piel se volvió limpia como la de un niño. Un paralítico se levantó y caminó. Un ciego, al que todos conocían como mendigo, gritó: «¡Puedo ver!». Pero lo que sucedió en Betania desafió toda lógica. Lázaro, su amigo, llevaba 4 días muerto. El hedor de la tumba llenaba el aire. Jesús se paró frente a la piedra y con voz firme ordenó: «Lázaro, sal fuera». Un grito ahogado recorrió la multitud. El muerto salió caminando. Los líderes religiosos vieron esto y se miraron con terror. Este hombre era peligroso, dueño de la tormenta. Los discípulos vieron el miedo con sus propios ojos. Una tormenta feroz sacudía la barca en medio del mar. Las olas eran montañas, el viento rugía como una bestia. Jesús dormía. Desesperados, lo despertaron. «Señor, sálvanos, que perecemos». Jesús se puso de pie, extendió la mano y dijo. En un instante, el mar quedó en calma. El viento murió. Los discípulos se miraron boquiabiertos. Uno de ellos susurró: «¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen?». Jesús sonrió. Pronto, el mundo entero conocería la respuesta. Pero mientras su fama crecía, sus enemigos ya planeaban su caída. La hora oscura. La multitud lo aclamaba como rey cuando entró en Jerusalén. Gritaban, agitando palmas. Pero en las sombras, los líderes religiosos ya habían sellado su destino. Jesús lo sabía. Su hora había llegado. La última cena. En un aposento alto, el maestro y sus discípulos se reunieron. La atmósfera era densa, pesada. Jesús tomó el pan, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado». Luego tomó la copa. «Esta es mi sangre, el nuevo pacto, derramada por muchos». Los discípulos se miraron, sin comprender del todo. Uno de ellos, Judas, se levantó y salió en la noche. Jesús suspiró. Sabía a dónde iba. El jardín y la traición. En Getsemaní, la angustia lo oprimía como un peso insoportable. Cayó de rodillas y clamó: «Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». El sudor caía de su rostro como gotas de sangre. La noche era oscura, pero lo peor aún no había llegado. Voces. Pasos. Judas apareció, rodeado de soldados. Se acercó, y con un beso selló la traición. Pedro desenvainó su espada, pero Jesús lo detuvo. ¿Acaso no puedo pedirle a mi Padre 12 legiones de ángeles? No lo hizo. Se entregó sin resistencia. El juicio y la cruz. Golpes. Burlas. Falsas acusaciones. Pilato, el gobernador romano, lo miró con inquietud. «No encuentro culpa en este hombre». Pero la multitud gritó: «¡Crucifícalo!». Azotado sin piedad, coronado de espinas, cargó su cruz hasta el Gólgota. Los clavos perforaron su carne. El cielo se oscureció. El suelo tembló. Jesús, colgado en la cruz, pronunció sus últimas palabras: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y todo quedó en silencio. El Salvador había muerto. Pero lo que nadie imaginaba era que la historia no terminaba allí. El triunfo sobre la muerte. La noche era profunda, densa, cargada de luto. Jerusalén dormía, ajena a lo que estaba por ocurrir. El cuerpo de Jesús yacía en la tumba, envuelto en lienzos, sellado detrás de una piedra inmensa. Los soldados romanos hacían guardia. Nadie podía robar el cuerpo. Los líderes religiosos estaban seguros de que con su muerte, todo había terminado. Pero el cielo tenía otros planes. El temblor que cambió la historia. Justo antes del amanecer, la tierra comenzó a rugir. Los soldados se tambalearon, los muros temblaron, las aves huyeron despavoridas. Y entonces, un resplandor cegador descendió del cielo. Era un ángel.
Los guardias, endurecidos por la guerra, se desplomaron de terror. Con una fuerza sobrenatural, el ángel rodó la piedra como si fuera una simple hoja. Y la tumba quedó abierta. Dentro, el imposible se había hecho realidad. Jesús había vencido la muerte. Su corazón latía nuevamente. Sus pulmones inhalaban el aliento de la victoria. El Hijo de Dios estaba de pie. El plan divino había sido consumado. El primer encuentro con el resucitado. María Magdalena, con el corazón destrozado, caminaba hacia la tumba junto a otras mujeres. Llevaban perfumes y especias, querían ungir el cuerpo de su maestro. Pero al llegar, se detuvieron en seco. La piedra estaba corrida. La tumba, vacía. El miedo las paralizó. ¿Quién había hecho esto? De pronto, una voz. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Las mujeres levantaron la vista y vieron a dos ángeles, vestidos con un resplandor imposible de describir. No está aquí. Ha resucitado, tal como lo dijo. La incredulidad se convirtió en esperanza. El imposible se había hecho realidad. María, con lágrimas en los ojos, corrió fuera del sepulcro. Su corazón latía con fuerza. Pero entonces, alguien se le apareció en el camino. Era un hombre, pero ella no lo reconoció de inmediato. «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Creyendo que era el jardinero, respondió. «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo tomaré». Entonces, con ternura infinita, Jesús pronunció su nombre. «María». Ella se quedó inmóvil. Su respiración se cortó. Esa voz. La conocía. Cuando levantó la vista y vio su rostro, su corazón explotó de alegría. Se arrodilló, llorando de emoción. Jesús sonrió. La muerte no había podido retenerlo. El poder de la resurrección. María corrió hacia los discípulos con el alma encendida. «Lo he visto». Pero ellos no le creyeron. Era demasiado increíble. Entonces, aquella misma tarde, mientras los discípulos estaban reunidos con las puertas cerradas por miedo a los judíos, Jesús se apareció en medio de ellos. No hubo ruido de pasos. No abrió la puerta. Simplemente estaba allí. Ellos se quedaron helados. El miedo los recorrió como un escalofrío. Jesús los miró y les sonrió. «Paz a vosotros». Nadie podía hablar. ¿Era un espíritu? ¿Era una alucinación? Pero Jesús levantó sus manos, y en ellas se veían las marcas de los clavos. En su costado, la herida de la lanza. El silencio se rompió con gritos de asombro. Era él. Los discípulos se abalanzaron sobre él, llorando de alegría. Habían visto a su maestro morir, y ahora estaba frente a ellos, vivo. Sin embargo, faltaba alguien. La incredulidad de Tomás. Tomás no estaba con ellos aquella noche. Cuando le contaron, negó con la cabeza. «Si no veo en sus manos la marca de los clavos, y no meto mi dedo en su costado, no creeré». 8 días después, Jesús volvió a aparecerse. Esta vez, Tomás estaba presente. Jesús se acercó, con una mirada que atravesaba el alma. «Tomás, acerca tu dedo y mira mis manos. Mete tu mano en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente». Tomás tembló. Su arrogancia se desmoronó. Las lágrimas nublaron su vista. Se arrodilló y exclamó con voz temblorosa: «Señor mío y Dios mío». Jesús lo miró con ternura. «Porque has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». La historia de la fe comenzaba. El último mandato y su ascensión. Durante 40 días, Jesús se apareció a muchos, enseñando y dando pruebas de que estaba vivo. Su victoria era real. Pero ahora, llegaba el momento final. Llevó a sus discípulos a un monte, y con la mirada encendida de amor, les dio su última instrucción. «Id y haced discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Enseñen todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Los discípulos lo escuchaban con el alma ardiendo. Y entonces, sucedió lo impensable. Jesús comenzó a elevarse, su cuerpo resplandecía con una gloria indescriptible. Subió más y más, hasta que una nube lo cubrió. Los discípulos se quedaron mirando el cielo, sin poder moverse. Su maestro había partido. De pronto, 2 ángeles aparecieron a su lado. ¿Por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes, volverá. Con el corazón lleno de esperanza, los discípulos comprendieron. Su misión apenas comenzaba. El mundo debía conocer esta historia. El legado sigue. Jesús venció a la muerte. Trajo luz donde había oscuridad. Y su mensaje sigue transformando vidas hasta el día de hoy. Ahora, el desafío es tuyo. ¿Seguirás su mensaje? ¿Llevarás su historia a otros? Si esta historia te impactó, suscríbete, dale like, comenta y compártela. No dejes que se apague el mensaje. Porque la historia de Jesús sigue escribiéndose en cada corazón que lo recibe. Mantente atento hasta el próximo vídeo del canal, Descubriendo la Biblia.